Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros el docente del Instituto Politécnico Nacional, César Iglesias, que ya nos ha acompañado en otros programas hace algunos años. Y es que ustedes recordarán que en 2014 el Instituto Politécnico Nacional, sus estudiantes, se fueron a un paro de casi 90 días. Y uno de los puntos que obtuvieron en la mesa de negociaciones fue la realización de un congreso para refundar, se entiende, el instituto, que a más de 6 años de distancia sigue sin realizarse y que en días pasados ha adquirido nuevamente notoriedad, ya que se filtró en la prensa nacional una grabación en donde el director del instituto instruía a los directores de las escuelas a que procuraran nombrar delegados al Congreso afines a ellos. César, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Qué le pasó al director que comenzó a operar como si fuera del PRI? Lo que le pasó es que me parece que pues el conflicto que estalló en el 2014 aún está vigente. ¿Qué significa esto? Digamos, la esencia del conflicto. En 2014 lo que tuvimos fue un choque muy importante, un choque de proyectos. Mientras un proyecto corporativista que intentaba llevar a cabo un proceso de privatización para el instituto, con el nuevo modelo educativo, con el cambio de los planes y programas de estudio, con la modificación del reglamento general, ¿no? Todos estos proyectos que intentaban de una u otra forma desestructurar la educación pública tecnológica en México. Y el otro contraproyecto que chocaba, que pues, era la idea de un politécnico democrático, un politécnico para el pueblo, un politécnico para el siglo XXI con miras a desarrollar una estructura que pudiera generar al país un desarrollo tecnológico. Y el paro fue por esos dos proyectos, digamos, la lucha de esas dos visiones. Dos choques, ¿no? Una vez que empiezan y se aprueba un nuevo reglamento que además era violatorio de la Constitución. Si tú, por ejemplo, querías protestar o querías meterte en una asamblea como profesor, pues inmediatamente te podían despedir, ¿no? Pero peor aún, el Bester Gordillo en aquel entonces opera que a través de la puerta de atrás se meta la reforma educativa que ya la todavía no estaba pasando unas vacaciones todavía el reclusorio de Tepepan. No, estaban operando, evidentemente, y lo que sucedió es que, por ejemplo, en el reglamento desaparecían las academias. Los docentes ya no eran los que definían el proyecto educativo del instituto, y es como lo que pasa ahora, que existen institutos que son privados, que son los que evalúan al Politécnico, imagínate, ¿no? CASECA, CASEI, son negocios que empiezan a florecer al amparo del proyecto educativo politécnico, que en donde van privatizando de una u otra forma pues los servicios que se van otorgando. En esa medida, pues esto fue detenido, ¿no? El movimiento histórico más importante del Politécnico después del 68 dijo que no era necesario un proyecto neoliberal privatizador del instituto, sino que buscaba un proyecto refundacional que le diera un sentido democrático y que apuntara a que desde el Politécnico se desarrollara la tecnología de la nación, ¿no? Este proyecto pues ha tenido sus diferentes choques, no solo en el 2014, que digamos aquí es el germen. Después vino 2016, cuando la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño intentaron desincorporar a las vocacionales, ¿no? El sargento Nuño. El sargento Nuño intenta desincorporar a las vocacionales, estas se van a un paro bastante grande, detienen este proyecto y a partir de ahí, digamos, hemos venido viviendo choques, 2014, 2016. En 2018, por ejemplo, la AGP ya había ganado el pase directo de facto, ¿no? de las vocacionales a la educación superior, pero pues llegó este nuevo director, lo deshace. ¿Quién es el nuevo director? Mario Alberto Rodríguez Casas, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. ¿De dónde viene él? El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas fue nombrado por Otto Granados Roldán, es uno de los hombres del priismo
del régimen el anterior. exgobernador de Aguascalientes que vendió la Plaza de Toros. Ese mismo exgobernador es uno de los operadores políticos del viejo régimen, decimos nosotros, y a partir de aquí, digamos en 2018, cuando la AGP ya había logrado un pase de facto, intervienen y a partir de no darle las carreras que necesitaban los jóvenes, a partir de no dar los cambios de carrera, arman un movimiento que les vuelve a estallar en la cara con la toma de la Secretaría Académica. Fíjate, por ejemplo, hay unas cuestiones ilógicas. Uno de los mejores promedios de la vocacional, premiado internacionalmente, quería estudiar una ingeniería. No se la dan, no se la otorgan. ¿Por qué? Porque una burocracia definió sin criterios académicos, sin nada, generar una especie de ¿qué? Digamos, de aislamiento. ¿Para qué? Nosotros decimos que aquí hay una política directa de deserción, o sea, producida desde el área central. O sea, impulsar que los los jóvenes dejen la escuela. Dejen la escuela. Te doy un dato. En el Politécnico, el nivel de egresados que tenemos es el 40% de lo que nosotros recibimos. ¿Pero por qué iban a hacer eso las autoridades? ¿No les interesa formalmente? Porque lo que están buscando de una u otra manera es avanzar en el proyecto de reducción de costo por estudiante. Lo que dijo el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial hace muchos años ya estableció una línea para la privatización de las escuelas públicas. El modelo a seguir es Chile, ¿no? Y a partir de ahí la idea es ir reduciendo prácticamente la educación superior gratuita para ampliar, ¿no?, escuelas privadas. Te doy un dato ahora. Acaba de salir un nuevo acuerdo del Poli en donde pues, le da reboe a alrededor de 15 instituciones y el secretario académico sale a declarar que están aumentando la matrícula. O sea, oiga, privatizar la educación de esa manera no es aumentar la matrícula, es prácticamente llevar recursos públicos a empresas privadas que van a operar bajo sus propios intereses, aun cuando los planes y programas de estudio hayan sido operados en el instituto. Pero además, pues esto habla del problema que nos encontramos ahora. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahora? Estalla, además del audio, pues porque los estudiantes no tienen la posibilidad de tener un cupo para sus salones, ¿no? O sea, llegan, quieren inscribirse, son los promedios más avanzados. Los estudiantes de todo el Politécnico. Todo el Politécnico, ¿no? Estás hablando también de vocacionales, estás hablando de superiores. De escuelas superiores. De escuelas superiores. Ahorita lo que sucede en escuelas superiores fue lo siguiente. Con la idea de la austeridad, ¿no? Una cosa es la austeridad republicana que la 4T ha empezado a generar, pero otra cosa es la austeridad neoliberal que ha tenido un proyecto bastante grande en el Politécnico y que ha generado precariedad laboral impresionante. Redujeron los grupos. Una vez que reducen los grupos, los estudiantes quieren entrar a sus materias. No pueden, ¿por qué? Porque hay menos grupos. ¿Eso significa que haya menos maestros? No, están el mismo número de maestros. El problema está de que como este semestre viene la basificación en la negociación entre el CENTE y las autoridades, lo que no querían las autoridades era basificar a más gente, ¿no? Sobre la base de esto, entonces, pues se genera un conflicto con los alumnos. Y en medio de este escenario, lo que tenemos es que pues el director declara que él es un perro rabioso y que no va a dejar, uno, que el Congreso sea refundacional. ¿Esas declaraciones son explícitas? Del Congreso refundacional. No, lo del perro rabioso. El perro rabioso, por supuesto. Él se asume como un perro rabioso que una vez que agarra a su presa, no la suelta, ¿no?, hasta que obtiene lo que quiere, ¿no? Hablando acerca de aquellos estudiantes que quieren democratizar al instituto, dándole línea a sus directores. Y, digamos, este perro rabioso está buscando de una u otra forma, represivamente, cancelar, que el Congreso sea refundacional, que el Congreso sea democrático. Y nos encontramos en una encrucijada, ¿no? Una de las cosas que ha imperado en el Poli en estos años, pues es prácticamente la corrupción, ¿no? Uno de las ventanas con las que podemos ver muy bien al Poli es justamente... ¿La corrupción de parte de quién, César? De las autoridades. Mira, te voy a explicar, para que tengamos claridad de lo que estamos hablando.
De 1996 a 2000, cuando Dioro Guerra Rodríguez dirigía el IPN, fueron asignadas 2.042 plazas docentes a no docentes. Esto significa que la gente que debería Trabajadores de de estar, intendencia, claro, choferes, gente que debería estar etcétera, frente a grupo, pues ahora está, digamos, con ahora están en plazas de choferes, trabajadores de limpieza, ¿no? Administrativos. De 2000 a 2003, con Miguel Ángel Correa Jasso en el tiempo de Fox, cuando venía el cambio, ¿no? Y su secretario general era Jaime Valverde. Fíjate, este tipo de corrupción que había. Fueron 1.036 plazas, ¿no? Es un escándalo. Pero ¿por qué esas plazas son corrupción? Porque esto significa... No es un problema simple y sencillamente presupuestal, que ellos tienen plazas asignadas, tienen gente frente a grupo, entonces, pues para pagarles les asignan esas plazas. No tienen gente frente a grupo. Ese es el problema, que son plazas asignadas con funciones docentes a funciones no docentes. O sea, todo lo que tú deberías de tener como docentes dando clases, lo tienes ahora en funciones administrativas. Vas creando un problema. Pero ¿por qué eso es corrupción? Mira. ¿No es falta de capacidad administrativa? No, es un reparto de plazas entre el CENTE y las autoridades. Ahí se repartían las plazas. Oye, ¿cuántos administrativos tengo? Tengo 500, tengo 1,000. ¿Sabes qué? Pues le vamos a dar plazas de docentes, porque pues es las que tenemos. El CENTE del Bester, que tiene una sola sección en el Poli. La sección 60, que antes estaba dividido en dos secciones. Fíjate, de 1996 a 2014 se le asignaron plaza docente de tiempo completo a 1.891 personas sin licenciatura. O sea, para poder llegar a ser investigadores necesitas la plaza de tiempo completo. Si no, no la puedes tener. ¿Cuántas personas tienen la plaza de tiempo completo? El 48% de docentes del instituto. El 52% no tiene la plaza completa. Bueno, pues les dieron a todas estas personas sin licenciatura este tipo de acuerdos. A eso es a lo que me refiero cuando estoy hablando de corrupción. El reparto cupular de las plazas. ¿No? Ese es un tipo de... Ese es un tipo. De corrupción, pero ¿hay más? Hay más, por supuesto. Fíjate. ¿De esta administración? De esta administración hay unas cosas muy delicadas, ¿no? Por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de los edificios que sucedió a partir de los sismos del 17. Cuando suceden los sismos, se crea un comité de reconstrucción. Este comité de reconstrucción lleva a cabo un proceso de trabajos y avalúos en donde se lleva, mira, te voy a poner, el IPN contaba con un seguro de 12,000 millones de pesos por sus instalaciones, ¿no? Y por el sismo que sucedió, estaba protegido por 1.900 millones de pesos. O sea... El seguro cubría 1.900 millones de pesos. El comité de reconstrucción entra, empiezan a hacer las evaluaciones, ¿no? Y se dan cuenta que se necesitan 980 millones de pesos para poder llevar a cabo la reconstrucción. Estamos en ese periodo y en noviembre cambian el director general y para enero el director general está declarando que no se necesitan los 960 millones de pesos. Deshace al comité de reconstrucción, pone uno a modo, sin consultar al Consejo General Consultivo, ¿no? Coloca la reconstrucción y nada más hoy en día el Poli ha aceptado, recibió de la aseguradora 100 millones de pesos. Cuando pudo haber recibido 1.900 millones de pesos. Y la reconstrucción no costó 100 millones de pesos, o no está costando 100 millones de pesos. Está costando más de 500 millones de pesos. ¿Y qué implicaría eso? ¿Que hubo una negociación con la aseguradora? En tiempos de campaña electoral. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Con quién jugó este director en la campaña electoral? Con MIT. Literalmente. Literalmente. Además, o sea, jugó con el PRI. Fue fiel a su compromiso con Otto Granados. Con Otto Granados, pero además, o sea, cuando Andrés Manuel hace una declaración de que va a aumentar la matrícula de las universidades, el primero que sale a decir que eso es imposible es Mario Alberto Rodríguez Casas. Declara que el proyecto de Andrés Manuel de aumentar la matrícula no va a suceder, ¿no? Pero hoy pues ya declara que la matrícula tiene que crecer, ¿no? Evidentemente este tipo de acuerdos pues son delicados. Un poquito yéndonos más allá. ¿Qué empresas estuvieron en la reconstrucción? 10 empresas.
De esas 10 empresas no hubo concurso para poder llevar a cabo. Todas fueron por asignación directa. Todas fueron por asignación Pero eso directa. no es ajeno a la 4T tampoco. Bueno, el punto es cómo se llevó a cabo el reparto de estas empresas. Un punto esencial. Entre las empresas que metieron dinero a la reconstrucción está la Fundación Politécnico. La Fundación Politécnico es una fundación que no le presentó estados ni balances de resultados, ni todo lo que significaría al Politécnico de 2010 a 2016. El Poli no sabe en qué se gastó el dinero, cómo se lo gastó, en dónde se lo gastó. Una caja chica de las autoridades. Una caja chica de las autoridades. Y hoy, en el 2017, se le demanda, el instituto lo demanda a la Fundación Politécnica porque no tiene cómo comprobarle 25 millones de pesos. Una vez que sucede esa demanda, el Consejo General vota por dar de baja a esta fundación por el mal uso de su nombre. Incluso en el Congreso, en el Consejo General Consultivo se llega a decir que hay empresas del propio presidente de la fundación que trabajan para la fundación, ¿no? Es una triangulación de recursos ahí impresionante. ¿Qué es lo que sigue después? Una vez que pasa, llega Mario Alberto Rodríguez Casas, a pesar de que tiene la demanda, a pesar de que el Consejo General ya votó su expulsión, vuelve a hacer el acuerdo. Los regresa. Hoy en día el Politécnico sabe cómo se gasta ese dinero en la Fundación Politécnico. No sabe. Sigue siendo la caja chica. Sigue siendo la caja chica, pero además que sea la caja chica, te voy a poner uno de los ejemplos más penosos. Nosotros tenemos a los estudiantes de vocacionales que llegan y dicen, yo me voy a inscribir. Y entonces el director te dice, sí, me tienes que depositar en una cuenta de COFA y me tienes que depositar en una cuenta de Fundación Politécnico. Porque la Fundación Politécnico nos ayuda a mejorar las cosas. Entonces, el director de las escuelas. De las escuelas, de las vocacionales. Hay infinidad de compañeros estudiantes que dicen, oigan, pues es que yo le tengo que pagar a la fundación y le tengo que pagar a COFA, ¿no? Es una situación en donde están generando, ¿no?, privatización indirecta de los servicios, porque, pues, oye, no presentaste tu donativo, pues entonces en control escolar, si tú no llevas el donativo, pues no te van a inscribir, ¿no? Hay una presión muy, muy, muy fuerte para que eso suceda. ¿Ustedes han denunciado esta corrupción, César? La función pública ya actuó en este caso. Por ejemplo, en el caso de la fundación, la función pública le dio una falta administrativa, ya le generó una falta administrativa al abogado general del IPN por haber retirado la demanda contra la fundación sin ningún motivo. Esto ya está ahí, ¿no? Ya hay denuncias bastante importantes que se han generado, ¿no? César, en días pasados vimos una imagen en la prensa y la noticia de que dentro de las instalaciones del Politécnico, con el director participando, el CENTE, Alfonso Cepeda, ya no Elbester Gordillo, y Esteban Moctezuma realizaron un congreso educativo del CENTE. Esto no contrasta con esta idea de que el director proviene de las filas del PRI y responde a autogranados. ¿Por qué Esteban Moctezuma está ahí con el CENTE y por qué el CENTE está utilizando las instalaciones del Poli para realizar su congreso y ahí está el director? Mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Yo creo que el PRI y el PAN están utilizando a las universidades públicas de este país para poder generar un cerco. ¿Qué significa? Se están reagrupando en las universidades. ¿Quién está llevando a cabo este proceso? Pues finalmente la 4T tendrá que hacer un análisis desde la SEP para saber por qué se puede permitir este tipo de eventos, cuando además, que yo recuerdo, el presidente declara que hay piso parejo para las fuerzas del sindicato que quieran aventarse para democratizar el sindicato. Pero lo que vemos aquí es prácticamente yo lo entendería así, es un banderazo de salida para apoyar y respaldar la política que va generando Cepeda, ¿no? En estas condiciones, yo creo que incluso la coordinadora y todas las fuerzas democráticas pues tendrían que estar alertas por esto que se está llevando a cabo. Además, en la historia del Politécnico nunca se había utilizado al IPN como punta de lanza del relanzamiento estratégico del corporativismo para el siglo XXI. Eso es lo complicado. O sea, están creando un nuevo tipo de corporativismo
Y ahora lo están creando sobre la base del IPN, cuando el IPN está llevando a cabo su propio proceso de democratización. Y cuando es más, hay muchas fuerzas que se niegan a llevar a cabo ese Congreso. Un Congreso que evidentemente cambiaría la jugada, que no estaría pugnando por la privatización del instituto, que no estaría llevándose a cabo un proceso de retroceso, sino estaría construyendo democracia, construyendo mejores planes y programas de estudio, ¿no? Es lamentable, han utilizado al IPN como una caja chica. Otro de los ejemplos que te puedo poner, ¿no? El IPN acaba de perder acaban de cancelarle un contrato que ya había hecho con una empresa de limpieza por 460 millones de pesos, algo así, ¿no? Esta empresa de limpieza, ¿qué hace? La función pública pone un contrato marco para que se pueda llevar a cabo el proceso de invitación, ¿no? ¿Y qué hace el Politécnico? Crea nuevas restricciones, ¿para qué? Para dirigir hacia dónde se va a dirigir, dónde va a caer pues el negocio, ¿no? Al final de cuentas, la función pública logra detener este proceso y ya no se lleva a cabo como se quería llevar a cabo. Entonces, estamos hablando de más de 400 millones de pesos, y solo fue en un contrato. Hay contratos de 90, hay contratos de 60 millones de pesos que estaban actuando de la misma manera en tiempos de la 4T. Lo importante y lo interesante es que creo yo que la función pública pudo detener este tipo de operaciones. Pero la función pública nada más ve lo administrativo. El problema es lo que se está centrando en el terreno educativo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Déjame ir un poquito para atrás. Se ha señalado que el oficial mayor de la SEP, el tamaulipeco al que apodan el Guasón, tiene extraordinarias relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con Alfonso Cepeda, y que eso se materializa también en el Politécnico Nacional. ¿Es cierto eso? Sí, claro, las negociaciones en el primer trayecto de la 4T, especialmente las negociaciones salariales del año pasado, de 2019, perdón, las llevó a cabo este personaje. ¿Con quién? De la mano del sindicato, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues evidentemente el CENTE está haciendo su trabajo y está buscando de una u otra forma mantener las prebendas que tenía con el viejo régimen. La 4T pues no está interesada en estos momentos pues en hacerle frente a eso, o quizás lo que deberíamos de entender es que los estudiantes sí están haciendo frente a esto y están buscando de una u otra forma llevar a cabo el Congreso de forma democrática. ¿Cuál es el problema? Que bajo estas circunstancias el director general lo que ha hecho es que cualquier Congreso que se lleve a cabo con una política de perro rabioso o represivo, lo que vamos a tener es que el Congreso no va a ser democrático, que el Congreso no va a tener resultados para poder refundar el instituto. Lo grave aquí, me parece, es que quien mantiene al director general todavía siendo director general, pues no se ha dado cuenta que... ¿Quién es quien lo mantiene? Pues la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública, pues han habido denuncias. A la presidencia se ha denunciado, la AGP ha hecho denuncias muy fuertes de corrupción respecto AGP es la Asamblea General Politécnica. O sea, el movimiento, ¿no?, estudiantil, lo que queda de ese paro del movimiento estudiantil de 2014 está insistiendo en esa situación. Hay compañeros que han sido expulsados bajo términos académicos para poder detener las denuncias, hay compañeros que son siendo amedrentados, crearon sitios web falsos, reprodujeron a La Jornada, por ejemplo, en un sitio fake, copiaron completamente su estructura para poder aparecer como dando noticias desde ahí. Falsas. Han desarrollado una campaña de Facebook pagando en Facebook porriles para que puedan apoyar las políticas del director general. O sea, los porros siguen existiendo en el Poli. Claro, los porros siguen existiendo en el Poli. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los manejan? Están siendo coordinados desde la Secretaría General, específicamente. ¿Del Poli? Sí, claro. Lo que está sucediendo ahora es que el Poli está retrocediendo a lo que sucedió con el villismo. ¿Qué es el villismo? No de Pancho Villa. No, de Pancho Villa, por supuesto que no. El villismo es aquella fuerza que se construyó alrededor de Enrique Villa Rivera cuando el PAN gobernaba y que intentaba privatizar el instituto. Todo ese ambiente todavía está.
No hay autoridades, digamos, democráticamente elegidas, no hay compañeros, autoridades que digan vamos a estar con el proyecto de la 4T, ¿no? En el Politécnico no se está viviendo eso. Sacaron esta idea de la educación 4.0 como si fuera la educación 4T, ¿no? El gran problema de la educación 4.0 es que privatiza también, ¿no?, los servicios educativos. ¿En qué consiste ese proyecto? Fíjate, tratan de introducir elementos tecnológicos, ¿no?, nuevos elementos tecnológicos pedagógicos. Que se supone que sería la materia de trabajo del Poli. Exacto, ¿no? Pero entonces lo quieren comprar a empresas que te van a dar ese servicio. Entonces, lo que va a suceder es que pues, el Poli, que debería de producir este tipo de plataformas, este tipo de elementos, lo que va a suceder es que ahora no solo vas a pagar por estudiante, sino también vas a pagar ¿por qué? Por los proveedores de tus servicios. ¿Y el Poli está en la capacidad de generar por supuesto, esas tecnologías? Claro, tenemos al ESCOM, tenemos al SIC. Te doy otro caso de corrupción, es que hay demasiados. Modularis, ¿no? Tú entras a cualquier Facebook hoy de grupos del IPN en la red, ¿no? Y te vas a dar cuenta que te pueden vender las calificaciones, que te pueden vender pases de carrera. ¿Te pueden vender las calificaciones? Sí, te pueden vender la calificación, compañeros. O sea, es corrupción no solo hacia las empresas y los servicios, sino al interior. Sí. ¿Y quién hace eso? Pues gente que está allá adentro. ¿Por qué sucede eso? Yolosóchil contrata un servicio. Yolosóchil fue la directora que fue destituida por la huelga del 2014 y que ahora es secretaria de Educación en Guanajuato como premio. Como premio. Premio mayor. Fíjate, en 2014 se contrata Modularis. ¿Qué es Modularis? Intentaban comprar un software para mejorar el sistema de administración escolar, ¿no? Un fraude, $2 millones. Está demandado, ahorita está en un juicio. Ya prácticamente pues están fincando responsabilidades, ¿no? El Poli, que debería de tener el mejor sistema académico, lo quiere comprar. ¿Qué significa esto? Que no están interesados en el desarrollo académico, científico, tecnológico, sino que están interesados prácticamente en el negocio. Y ese es el grave problema que nos enfrentamos hoy en día. Ahora, hay una encrucijada, ¿eh? Esto no ha acabado. Mientras el movimiento estudiantil pide más profesores de mejor calidad, está buscando a partir de democratizar el instituto, llevar a cabo asambleas, generar una conciencia política, abrir a todos los temas, pues hay una fuerza que choca pues prácticamente contra esas del viejo régimen. ¿En qué consiste hoy en día pues el nuevo choque? En que pues quizás, pues como diría el viejo lema, ¿no? Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, pero el problema está que Lampedusa pues está presente en este proceso. El director termina su periodo el 20 de noviembre. 20 de noviembre. El Congreso se tiene que realizar entonces antes de ese 20 de noviembre, si no va a ser juego nuevo. Claro. ¿Hay posibilidades de que se realice? Si el director general realiza el Congreso en estas circunstancias, lo que vamos a tener es una simulación. ¿Y qué va a pasar en 2 minutos? ¿Qué escenario prevés? Porque ya nos cayó la guillotina el tiempo. Pues yo creo que si el director general lleva a cabo el Congreso en estas condiciones, yo creo que el Instituto Politécnico Nacional va a un estallido igual de profundo que en el 2014, porque evidentemente el proyecto privatizador que significan estas autoridades va a encontrarse y va a topar pared contra los estudiantes que están buscando democratizar al IPN y refundarlo para que pueda cumplir una nueva función social en el siglo XXI. De todas estas acusaciones que tú has puesto sobre la mesa, ¿hay pruebas, César? Sí, claro, ya se han presentado ante la Secretaría de la Función Pública. La AGP ha hecho estas denuncias ante el presidente de la República. Se han presentado también ante el secretario de Educación Pública. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Amigos, amigas, ya vieron la terrible situación de esa institución clave para el desarrollo tecnológico de este país. Muchas gracias por su amable acompañamiento el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompimiento Televisión por Internet.